Mm, Buenas tardes. En esta ocasión voy a exponer sobre la materia de análisis de la RTF 4969 de la Sala 1 2020. El asunto es el impuesto general a las ventas, específicamente sobre las donaciones. Bueno, para presentarme, mi nombre es Marisela Katia Herrera Vinancio. Soy estudiante del 10º ciclo de la carrera de Gestión Tributaria de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, a continuación vamos a tratar sobre la materia de análisis, donde la recurrente interpone apelación contra la resolución de intendencia con fecha 26 de junio de 2019, emitida por la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Administración y Aduanas, que declaró infundada la reclamación formulada contra las resoluciones de determinación giradas por Impuesto General a las Ventas de octubre 2016 a septiembre 2017 y la resolución de multa girada por infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Bueno, a continuación vamos a tratar sobre las tres posiciones. El primero es la posición del contribuyente. Como ya había mencionado, el asunto es el impuesto general a las ventas, para lo cual en esta RTF exactamente se discuten dos puntos. El primero es referente al crédito fiscal por donaciones y el segundo respecto a prorrata del impuesto general a las ventas. Bueno, respecto al primero, ¿qué nos dice el contribuyente? Nos dice que no se encuentra obligado a cumplir con las formalidades contempladas en el tubo de la ley del impuesto a la renta debido a que aplicó la ley 30.498. Esta ley promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales y nos dice pues que aplicó esta ley a efectos de determinar el impuesto general a las ventas. Y por otro lado nos dice que resulta irrazonable que se exija como requisito para el uso del crédito fiscal la obtención de renta imponible, ya que desconocía si en el ejercicio comercial iba a obtener renta. Eh, Más o menos para explicar, pasa que en este caso la recurrente solo puede deducir lo que es el crédito fiscal siempre, puede utilizar el crédito fiscal siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos señalados en la ley 30.498. Y, eh, y uno de los requisitos que señala en la ley es que debe cumplir con la deducción de costos o gastos para efectos del impuesto a la renta, como señala la ley del impuesto a la renta, lo que en este caso no lo había cumplido, por eso es que señala estos dos puntos el contribuyente. Bueno, respecto a la prorrata del impuesto general a las ventas, tenemos que el contribuyente alega que solo aplica los periodos en los que se haya realizado de manera conjunta operaciones grabadas y no grabadas con el IGB. Pues en octubre de 2016, enero, marzo y abril de 2017, solo realizó operaciones grabadas. Por lo tanto, el reparo efectuado por la Administración Tributaria debe quedar sin efecto. Recordemos aquí que el periodo de fiscalización es de octubre de 2016 a septiembre de 2017. Lo señalado respecto a la prórrata nos dice que lo encontramos en el numeral 6 del artículo 6 del reglamento de la ley del IGB. Bueno, a continuación, la posición de la Administración Tributaria. Respecto al crédito fiscal por donaciones, nos dice que reparó el crédito fiscal del impuesto general a las ventas, ya que la recurrente no cumplió con lo dispuesto en el inciso X del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Exactamente qué no cumplió la recurrente. Y es esta parte que se
muestra resaltado que nos dice que la deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Pues, ¿qué pasa? Que el límite es el 10%, como ahí lo indica, pero esto siempre y cuando hay una utilidad, por supuesto, pero si en caso se tuviera pérdida, no se tendría por qué aplicar lo que es la deducción como costo o gasto de las donaciones a efectos del impuesto a la renta, porque obviamente no se tiene una renta neta. Ahora, respecto a la prórrata del impuesto general a las ventas, la Administración Tributaria reparó la diferencia en la aplicación de prórrata al crédito fiscal de uso común y emitió la resolución de determinación y multa por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. En este caso, la Administración Tributaria lo que mencionaba es como la recurrente ha tenido operaciones grabadas y no grabadas en uno de los 12 meses del periodo fiscalizado y, y ya que la recurrente sí tuvo operaciones grabadas y no grabadas en varios meses, pues la administración consideró que en todos los meses debía aplicar la prorrata. Bueno, para explicar más a fondo, tenemos uno de los antecedentes, que en este caso vendría a ser la resolución de determinación respecto al crédito fiscal por donaciones no deducibles. En el artículo 18 del TUO de la ley del IGB, nos señala que el crédito fiscal está constituido por el IGB consignado separadamente en el comprobante de pago que respalda ya sea adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Y es aquí donde nos mencionan dos de los requisitos sustanciales. Nos dice, siempre que sean permitidos como costo o gasto de la empresa, y que se destinen a operaciones grabadas. Bueno, y aquí explicamos más a fondo lo que es la ley 30.498, en el cual en el artículo 1 nos dicen que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. Y también en el artículo 14.1 al 14.5 nos señalan que los beneficios para los donantes respecto al IGB son los siguientes, que no se considerará grabadas para efectos de la ley del impuesto general a las ventas. La entrega de los bienes a título gratuito no se configura como ventas grabadas. Como tercer punto, que la finalidad de esta ley es la atención de la población afectada y se considerará cumplida con el documento que emita la entidad perceptora de donaciones. Como cuarto punto tenemos que el donante no pierde derecho a aplicar el crédito fiscal del IGB por el bien donado. Y por último tenemos que la operación señalada no se considera grabada para efectos del prorrata del crédito fiscal. Asimismo, en el artículo 12.1 nos especifican que las donaciones comprendidas en esta ley no constituyen renta gravada para efectos del impuesto a la renta. Sin embargo, lo anterior no enerva el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso X del artículo 37, que ya se los había mencionado previamente, que es sobre todo de no exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría para la deducción como costo o gasto de las donaciones. Bueno, lo que la recurrente nos señala respecto a estas donaciones, nos dice que en consecuencia del fenómeno del niño costero, realizó la donación de 2.600 kits familiares que contenían arroz, azúcar, leche, atún, entre otros, destinados a diversas comunidades y asentamientos humanos afectados por dicho fenómeno.
según consta en el acuerdo del Consejo de la Municipalidad Distrital de Sechura número 49 y conforme la Ley 30.498. Entonces, conforme a esta ley, utilizó el crédito fiscal pagado en la compra de los bienes donados. La referida ley estableció un tratamiento tributario especial para el IGB, señalando que las donaciones no serán consideradas gravadas, pero sí podrán utilizar el crédito fiscal. Esto prácticamente es como un resumen del anterior slide. Bueno, de todo esto podemos rescatar 3 puntos importantes. La primera es que la recurrente solo estaba eximido de cumplir con el inciso B del artículo 18 de la ley del IGB, que señalan que las compras sean destinadas a operaciones grabadas. O sea, para utilizar el crédito fiscal no era necesario que estas compras estén destinadas a operaciones grabadas. Entonces, la recurrente debió cumplir con el requisito del inciso A, que es que las adquisiciones realizadas deben ser consideradas como costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Y aquí indicar la precisión nuevamente del inciso X del artículo 37 de la ley. Después del análisis de todo lo señalado, el Tribunal Fiscal concluyó que las adquisiciones de bienes fueron donados al amparo de la Ley 30.498, las cuales no le otorgan derecho al crédito fiscal, por no constituir costo o gasto deducible al incumplir el inciso X del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde se señala nuevamente que excede el 10% de la renta neta imponible. Pues en este caso, la recurrente en el 2017 declaró pérdida por 179.094.297. Entonces, al no tener el límite de la deducción, el importe a deducir para efectos de costo o gasto del impuesto a la renta y posteriormente el crédito fiscal era cero. Bueno, respecto a la prorrata del impuesto general a las ventas, en el artículo 23 de la ley del IGB nos mencionan que para determinar el crédito fiscal, si se realiza conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas, deberá seguirse el procedimiento indicado en el numeral 6 del artículo 6 del reglamento del IGB, que es referente a la prorrata del impuesto general a las ventas. El procedimiento solo se aplica cuando no sea posible discriminar el destino de las adquisiciones, es decir, si se utilizaron para operaciones grabadas o no grabadas. Adicionalmente, se aplicará siempre que en un periodo de 12 meses, incluyendo al mes al que corresponde el crédito fiscal, el contribuyente haya realizado operaciones grabadas y no grabadas cuando menos una vez en el periodo mencionado. Bueno, aquí tenemos el periodo de fiscalización que ha sido de octubre del 2016 a septiembre del 2017, en el cual la recurrente nos menciona que solo mantuvo operaciones grabadas en los siguientes periodos: octubre 2016, enero 2017, marzo 2017 y abril 2017. Por lo tanto, si solo ha mantenido operaciones grabadas, le corresponde la utilización del 100% del crédito fiscal. Pero en este caso, la administración lo que señaló es que todo contribuyente que haya realizado una vez durante 12 meses operaciones grabadas y no grabadas debía aplicar el procedimiento indicado en el numeral 6.2 del artículo 6 del reglamento, por lo que corresponde aplicar la prorrata. Entonces la administración dice que debe aplicar la prorrata en todos los meses, cuando no debería ser así. Para efectos respecto a la conclusión, el Tribunal Fiscal señaló que solo correspondía aplicar la prorrata del crédito fiscal en noviembre y diciembre de 2016, febrero y mayo a septiembre de 2017, ya que en dichos periodos la recurrente realizó operaciones grabadas y no grabadas
y no en los demás periodos en los que realizó solo operaciones grabadas y por lo tanto correspondía aplicar el 100% del impuesto correspondiente, contrario a lo que señaló la Administración Tributaria. Finalmente, el Tribunal Fiscal resuelve confirmar la resolución de intendencia, en este caso por crédito por donaciones no deducibles, en el extremo de las donaciones no deducibles, como menciona ahí, y revocarla en los demás que contiene, debiendo la Administración proceder conforme lo señalado en la presente resolución. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.